Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que veas este video. Espero que estés súper bien. Hoy traigo un video que creo que será muy importante para informar acerca de la situación tan complicada que se está viviendo en Afganistán. Algo que ayude ojalá a explicar un poco el presente tan catastrófico que miles de afganos están viviendo en estos momentos, y quizá ayude a empatizar sobre la grave situación en la que se ven sometidos. Un video que, seré honesto, me costó muchísimo realizar en tan poco tiempo, y que por este motivo quizás pueda traer probablemente algunos errores mínimos producidos por la dificultad de resumir más de 10 años de historia de un país con una cultura tan distinta a la nuestra en tan solo 20 minutos aproximadamente. Así que te pido encarecidamente que si ves alguno de ellos, lo escribas en los comentarios y me encargaré personalmente de fijarlo para que todos lo puedan ver. Ya para terminar esta introducción, si el contenido de este canal te gusta, te invito a suscribirte, darle like y comentar lo que te pareció para apoyarme en este camino. Sin más nada que decir, te invito a que veamos los sucesos históricos que influyeron directa o indirectamente en el conflicto afgano. Para entender bien todo lo que está ocurriendo actualmente en Afganistán, es necesario entender el origen de todo este enfrentamiento. Para eso nos remontaremos al término de la década de los 60 y a la totalidad de la década de los 70. Hoy en día relacionamos a Afganistán como un país empobrecido y primitivo, a causa de las constantes guerras a las que se ve envuelta. Está en el nivel que nos costaría imaginar este país como un igual o como un país promedio. Pero es importante considerar que no siempre fue así. De hecho, en la década de los 60 y 70, la imagen que proyectaba el país y en especial la imagen que proyectaban las mujeres eran similares a la de cualquier país europeo. Una vida casi normal para los estándares de la época, con museos abiertos, un pequeño grupo de mujeres en las universidades, hombres con gabardina occidental paseando por las calles y una gran parte de las mujeres en las casas cuidando el hogar y preparando la comida. Recordemos la época de la que estamos hablando. Esto además lo podíamos ver hasta en la realeza, ya que la misma reina Humaira hacía su primera aparición pública sin velo, marcando obviamente un revuelo enorme entre los más conservadores, pero también siendo un ejemplo de lucha feminista que marcaría un antes y un después en el uso obligatorio del velo en las mujeres, acto que, cabe aclarar, fue comparado con que en Occidente una primera dama o jefa de Estado fuera en toples a una ceremonia. Este increíble gesto además fue desencadenando paulatinamente distintos derechos en las mujeres que años anteriores serían completamente impensados, entre los que se encuentra por ejemplo el sufragio femenino en 1964, la impulsión de la educación femenina y la eliminación de matrimonio forzado y el matrimonio infantil, entre otros. Todo esto permitió que Afganistán se abriera más al mundo y de alguna forma se occidentalizara, o por lo menos diera sus primeros pasos en ese camino. Esta apertura dio paso además al movimiento hippie, que ingresaba al país como turista, y que a su vez impulsó indirectamente en 1968 a un levantamiento estudiantil motivado por ideas soviéticas. Los estudiantes comenzaron a hablar de revolución y derechos de la mujer, lo que por consiguiente fortaleció el movimiento feminista, que cada vez más iba teniendo más y más adeptas. Sin embargo, cuando hablo de un aire progresista, me refiero específicamente a Kabul, la capital de Afganistán, ya que fuera de este el ambiente era muy distinto, considerando que hasta las mujeres podían venderse como esposas como si fueran una propiedad más. Sectores que vivían basándose en el Islam más estricto y conservador, y que representaban el 80% de la población afgana. Grupos que veían con temor este aire progresista que se vivía en la capital. Este choque de visiones dio paso a que en los inicios de la década de los 70 se formaran las primeras organizaciones islámicas, con el objetivo de defender una sociedad más tradicional, promoviendo una estricta interpretación del Islam y su adaptación en la vida política, cultural y económica, creándose así el islamismo o islam político. Entonces, hasta ahora tenemos dos grupos que jugarán un rol clave en este país y que dará paso a lo que tenemos hoy. Por un lado tenemos el grupo de los comunistas y por el otro a los islamistas, izquierda y derecha. Una lucha política entre ambas posturas que desencadenaría todo lo que después iría ocurriendo. Dos sectores sumamente inmaduros para gobernar el país.
Finalmente, el 27 de abril de 1978 se llevaría a cabo la Revolución de Saur, en donde asesinarían al presidente afgano y primo del ex rey que hasta 1973 había gobernado, Mohammed Daud Khan, levantándose así un régimen comunista, de la mano de Nur Muhammad Taraki. Desde su inicio, el régimen comunista afgano promovió diversas reformas que podríamos considerar positivas, de entre las que se destaca la escolarización infantil femenina, lo que redujo el analfabetismo considerablemente. Sin embargo, para seguir llevando a cabo sus ideas revolucionarias, realizaron medidas represivas ante cualquier tipo de oposición a sus intereses para la nación. El obstáculo principal al que se enfrentaron es en el terreno religioso, ya que ellos buscaron imponer el ateísmo sin considerar lo arraigado de la religión en el pueblo. Es por eso que se comienza a reprimir a clérigos musulmanes e islamistas, siendo muchos de ellos asesinados, provocando así un descontento generalizado en el país, en donde prácticamente podías terminar en la cárcel por simplemente rezar. Esto se tradujo en miles de personas desaparecidas y asesinadas por militares afganos por simplemente profesar su religión. En 1979 la disidencia de los afganos contra el régimen comunista es más que notoria, lo que llevó a un levantamiento armado por parte de los mujahidines, los que luchan en la Guerra Santa. Esto obviamente molestó a la Unión Soviética, que, en apoyo al gobierno comunista afgano, intervino en el país con tropas soviéticas para restablecer el orden, iniciando así la Guerra Afgano-Soviética, la cual se alargó por 10 años en que Moscú llevó a cabo tácticas represivas brutales, trayendo la destrucción de multitud de pueblos y ciudades. Ya en este punto, tanto la gente más extremista como los moderados se unieron para sacar a los militares soviéticos del territorio afgano. Como ya para aquellos años el mundo estaba sumergido en la Guerra Fría entre el comunismo, impulsado por la Unión Soviética, y el capitalismo, impulsado por Estados Unidos, este último comenzó a observar lo que estaba sucediendo en el lejano país de Afganistán, e ideó una forma de debilitar a su principal contrincante, aprovechándose del descontento generalizado que había en el país hacia las tropas soviéticas. Es así como en 1978, Estados Unidos puso en marcha la Operación Ciclón, el cual fue un programa impulsado por la CIA para reclutar y apoyar con dinero y armas a los mujahidines, con el fin de luchar contra el gobierno de la República Democrática de Afganistán, y principalmente contra el Ejército Rojo. Les decían que no podían permitir que alguien les prohibiera rezar, alentando así el orgullo religioso de los afganos. Land over there is yours. You'll go back to it one day because your fight will prevail. And you'll have your homes and your mosques back again. Because your cause is right, God is on your side. Fue así como Afganistán se convirtió rápidamente en el epicentro de la Guerra Fría. Es aquí en donde comienza a sumarse un individuo que terminaría siendo conocido por todo el mundo, Osama Bin Laden. En 1980 comenzó a reclutar guerrilleros y estableció sus primeros campamentos. Entrenado por la CIA, aprendió cómo mover dinero a través de sociedades fantasmas y paraísos fiscales, a preparar explosivos, a utilizar códigos cifrados para comunicarse y a ocultarse. Sí, podríamos decir que Estados Unidos crió cuervos que después le picaron los ojos. Una de las razones del éxito de los islamistas radicales, aparte del apoyo de Estados Unidos, fue que adoctrinaron a los niños en escuelas religiosas, niños que más tarde servirían como soldados al movimiento terrorista, se convertirían en talibanes. Ya para el inicio de la década de los 80, solo Kabul, capital de Afganistán, se encontraba bajo el control del régimen comunista. Antes del ingreso de los mujahidines, la realidad de la ciudad distaba bastante del resto del país, ya que allí el movimiento feminista había calado profundo en la sociedad. Las mujeres no tenían ninguna obligación en usar velo, ni eran sometidas a castigos propios de los islamistas. Sumado a eso, podían estudiar y trabajar como cualquier par masculino, algo que claramente distaba bastante de las ideas de los mujahidines, que poco a poco iban acumulando fuerza militar, apoyados, recordemos, por los estadounidenses. Finalmente los mujahidines ingresan a la capital mediante ataques terroristas. Incluso muchos de ellos lograron al punto de entregar dispositivos explosivos disfrazados de peluches o juguetes a niños para provocar distintos atentados y desestabilizar así al gobierno comunista.
Para la Unión Soviética la guerra se convirtió ya en un desastre político y financiero. Es por eso que en 1986 el, en ese entonces líder soviético Gorbachov, decidió finalmente retirar sus tropas del vecino país, dando fin así en 1989 a 10 años de guerra entre ambos países, siendo un triunfo indirecto para Estados Unidos. Революция и империализм превратили в кровоточащую рану Афганистан. Мы хотели бы уже в самом близком будущем вернуть на родину советские войска, находящиеся в Афганистане. Desde este momento, gran parte de los afganos respiran aliviados ante la retirada del ejército que los había controlado durante tanto tiempo. Muchos creían que este había sido el primer paso ante un país nuevo y próspero, un país alejado de la guerra y de la destrucción. Sin embargo, esto distaba bastante de la realidad y comenzaría un régimen mucho peor al que habían imaginado. Esa paz que tanto anhelaban no iba a llegar tan pronto. Si bien el ejército soviético se había ido, el comunismo seguía gobernando el país, a mano de Mohammad Najibullah, por lo que los atentados terroristas estaban lejos de terminar. A pesar de los intentos del presidente afgano de entablar ciertos acuerdos con el movimiento islámico, acuerdos como el rol de la mujer en la sociedad y el uso indiscriminado de armas, fue destituido violentamente de su cargo y terminó escondiéndose en una sede de la ONU en Kabul. Mientras esto ocurría, el país experimentó una guerra civil en medio de pugnas locales por el poder. En esta guerra, específicamente en 1994, se forma un nuevo movimiento, los talibanes. Talibán significa estudiantes del Islam, y se formarían en las escuelas coránicas, las escuelas que te mencioné anteriormente. Su objetivo era entablar la paz, el orden y la moralidad desde la perspectiva del Corán. Es en esta inestabilidad política y económica que los talibanes comienzan a acumular más y más popularidad y poder, lo que permitió su victoria en esta guerra civil derrotando a los mujahidines. Tras su triunfo, los talibanes asesinaron al expresidente comunista el 26 de septiembre de 1996, mientras se escondía en una sede de la ONU. Tras esto, los talibanes instauraron un régimen integrista sobre la interpretación rigurosa de la ley islámica, transformando completamente a Afganistán. Prohibieron el alcohol, las películas y cualquier tipo de expresión cultural, o incluso arqueológica, destruyendo en marzo del 2001 los budas de Bamiyan. Además, impusieron castigos físicos como la pena capital de la plaza pública a latigazos por delitos menores y despojaron a la mujer de cualquier derecho, obligándolas a cubrirse con el burka. En este momento ya la figura de Osama Bin Laden había alcanzado una importante notoriedad y se había convertido en un protegido de los talibanes. Él comienza a formar un grupo terrorista llamado Al-Qaeda. Junto con este crea campos de entrenamiento para terroristas, preparando así su más ambicioso proyecto: el atentado del 11 de septiembre del 2001. Tras el ataque, las fuerzas militares estadounidenses invaden Afganistán con el solo propósito de asesinar a los integrantes de Al-Qaeda, y principalmente a su líder, Osama Bin Laden, quien para ese momento se encontraba fuera del país. En diciembre del mismo año, el gobierno talibán es derrocado y se forma el nuevo gobierno afgano con aspiración democrática bajo el mando de Hamid Karzai, quien, apoyado por la Fuerza de Asistencia para la Seguridad, ISAF, establecido por la ONU, comienza a administrar este nuevo país y proporcionar seguridades básicas, reconstruyendo así el país tras décadas de guerras. Una nueva era acaba de comenzar, una era que le devolvió la paz y la democracia al país y a sus habitantes. Mientras tanto, el gobierno afgano pasó a ser una república medianamente consolidada, llamada República Islámica de Afganistán, mejorando una frágil economía, la salud, la educación, el transporte y la agricultura. Además, las fuerzas de la ISAF comenzaron a entrenar a las fuerzas de seguridad afgana, generando así la confianza de más de 5 millones de afganos que regresaron al país. Incluso se formó un ministerio de la mujer, algo que era realmente impensado hace menos de 10 años. This new position which they gave to me, Ministry of Women's Affairs, this one doesn't exist before in Afghanistan. So the other ministries at least has a destroyed building, or at least there's a piece of land belong to that ministry. For Ministry of Women's Affairs, there's nothing. So I don't know where I'm going to stay.
Sumado a esto, se redactó una nueva constitución basada en esta democracia naciente y en los derechos humanos, y principalmente de las mujeres que durante décadas habían sufrido las peores vejaciones que pueda sufrir un ser humano. Durante la intervención estadounidense, el gobierno de este país gastó decenas de miles de millones de dólares en ayuda para el desarrollo del país por más de 15 años y más de $1.000 millones en gastos militares durante el periodo, trayendo sin embargo niveles de corrupción nunca antes vistos en el país. Tras su retirada forzada de la capital, los talibanes comenzaron en Pakistán un nuevo movimiento insurgente para recuperar el control del país, realizando distintos tipos de ataques sin evidentes resultados a causa de la fuerte defensa del ejército estadounidense. Sumado a esto, la democracia no estuvo exenta de sus vicios, y es que con la mejora de la economía afgana, la desigualdad comenzó a acrecentarse formando una casta de nuevos ricos que buscaban alejarse de los más pobres construyendo palacios, tiendas comerciales y espacios exclusivos, lo que generó que algunos afganos decepcionados por la falsa promesa de esta nueva democracia formaran parte de los talibanes, movimiento que cada día ganaba más y más adeptos y que recibía apoyo económico por parte de Pakistán, Irán y Rusia, aunque ellos negaran tal apoyo. Además, los talibanes comenzaron a cambiar sus estrategias militares, ya que entre ellos se prometían cubrir los gastos familiares de quien se atreviera a explotar una bomba pegada en el cuerpo, y así provocara un ataque terrorista o matara a militares estadounidenses. Estrategias que hicieron que cientos de tropas fallecieran, trayendo el descontento de miles de familiares estadounidenses y un amplio cuestionamiento internacional sobre el sinsentido de una guerra lejana del territorio y financiada por los impuestos de los ciudadanos americanos. Esta intervención y por ende la guerra contra los talibanes por parte del ejército estadounidense terminó oficialmente el 28 de diciembre del 2014. Sin embargo, miles de tropas de la OTAN, lideradas por Estados Unidos, permanecieron en el país para entrenar y asesorar a las fuerzas del gobierno afgano. Entrenamiento que, como sabemos hoy en día, pareciera haber sido inútil. Finalmente, el 14 de abril del 2001, el presidente norteamericano Joe Biden decidió iniciar la retirada del ejército estadounidense del territorio afgano, y los billones de dólares invertidos en equipamiento militar, entrenamiento, vehículos de combate, sistema de transporte e inteligencia se fueron a la basura ante el rápido avance talibán, obligando al gobierno de Biden a improvisar una serie de medidas que buscan una evacuación rápida de su personal y de civiles que ayudaron durante su presencia en el país. Medidas que hicieron que toda esta retirada quedara sumergida en el caos, con la imagen de miles de afganos desesperados por huir de las manos de los extremistas religiosos. Personas que tras años de formar una creciente democracia tendrán que someterse a las reglas arcaicas de un grupo mayoritario que vela por un gobierno que en el resto del mundo sería considerado como de las tabernas, reviviendo así los peores traumas de millones de afganos que simplemente buscaron lo mejor para ellos y para su país. Y bueno, esto es lo que impulsó directa o indirectamente el conflicto que hoy estamos viendo en Afganistán. Un conflicto en que, seré muy honesto, será difícil de prever y por ende difícilmente veremos un final cercano y reconfortante. Por ahora y para la fecha en que se grabó este video, solo cabe esperar lo mejor y exigir y presionar para que todo esto tenga el mejor desenlace posible. Así que antes de despedir el video te insisto en lo que te dije antes. Si ves que me equivoqué en algo, te pido que lo escribas en los comentarios y lo fijaré para que todos lo vean. Acaba de repetir, si te gustó el video dale like, comenta y suscríbete para apoyarme en todo este camino. Hasta la próxima.